Bueno, esta semana estuve revisando un poco lo que pasaba en el resto del mundo con los presos y las cárceles en general, porque bueno, toda la polémica que se armó acá en Argentina por la liberación, la prisión domiciliaria de algunos presos. Bueno, estuve revisando un poco qué sucedía en el resto del mundo. Gran debate, acá en Argentina, gran debate, sí, ¿no? Por estos días, no solo en Argentina, sino también en el mundo de esto. En el mundo. Pero bueno, acá muchísimas noticias, muchas tergiversadas, muchas falsas, miembros del Poder Judicial dando mensajes bastante confusos también. Así que bueno, era un poco entendible el enojo de la gente. Incluso bueno, algunos jueces, digo, de verdad, más allá de la cantidad de noticias falsas que hubo dando vueltas o que hay dando vueltas, en algún caso puntual, cualquier cosa, algún juez liberó hasta algún violador de verdad, ¿no? Sí. Sí, bueno, acá en Argentina hubo un fallo que ayer la Corte bonaerense lo dejó como en stand-by por un tiempo, pero bueno, había un fallo que permitió otorgarle la prisión domiciliaria a personas mayores o que tuvieran enfermedades preexistentes, es decir, personas de riesgo en el marco de la pandemia por COVID. Bueno, y también tenían que haber cometido delitos leves, con prisiones menores a 6 años, y bueno, ser básicamente población de riesgo. Y en el caso había también estipulado el caso de violadores y asesinos, que son los delitos más graves, bueno, solo si no se los podía aislar dentro de la prisión, podían otorgarle la prisión domiciliaria. Bueno, sí, lo que sucedió acá es que un montón de sensaciones, un montón de repudio, pero bueno, obedecía como a un bien mayor, que era evitar que colapse el sistema de salud público, que es el que nos da respuesta tanto a nosotros que estamos de este lado como a las personas en contextos de encierro. Hubo muchas recomendaciones de los organismos internacionales para descomprimir las cárceles, que en la mayoría de Latinoamérica tienen condiciones bastante graves de hacinamiento. Y en el resto del mundo también. Hay algunas excepciones, países nórdicos, pero la mayoría del mundo tiene las mismas condiciones en las cárceles. Sí, cárceles que están saturadas, sí, personas, además, bueno, las personas comparten lavamanos, los comedores, en algunos casos duermen en el piso incluso, bueno, condiciones horribles hay en las cárceles del mundo en general. El debate y la sociedad, digamos, bueno, se pone obviamente de un lado, ¿no? Cuando vos sentís que sueltan a un violador, pero bueno, eso no tiene que ver, ¿no? con lo que es la cárcel en sí, las condiciones mínimas que tiene que tener una persona que está presa, ¿no? Y que va a cumplir supuestamente su condena, ¿no? Sí, no olvidemos que, bueno, a pesar de que nos genera muchas sensaciones, muchas emociones a nosotros, las personas que van a la cárcel se las priva de su libertad, ¿no? De circular libremente, no de un montón de derechos como la salud, como, bueno, condiciones básicas para vivir, que no se los priva de esos derechos, a pesar de estar en contextos de encierro. Eso, bueno, obvio no quita que haya jueces que hagan cualquier cosa, que elijan desoír las recomendaciones a la hora de liberar ciertas personas. Digo, siempre estamos criticando que la justicia es machista, es patriarcal. Bueno, eso sucede también ahora en contexto de pandemia e incluso con este fallo. Así que bueno, hay que estar atentos, pero la realidad es que el objetivo de este fallo y de lo que sucede en la mayor parte del mundo era otorgar prisiones domiciliarias para descomprimir las cárceles y evitar que colapsen los sistemas de salud. Sí, aparte ese lugar, digamos, es de fácil contagio, ¿no? Al haber tanta gente amontonada. Sí, una vez que uno contraiga coronavirus, se propaga fácilmente por la cárcel a otros presos e incluso a las personas que trabajan también, que salen y entran constantemente de la cárcel. Sí, también entre lo que vi, por ejemplo, entre los pedidos estaba algún caso de alguna mujer presa que esté embarazada también, que eso, bueno, es lo que uno analiza y bueno, también tiene sentido, ¿no? Sí, bueno, personas mayores, embarazadas sobre todo, y con otras enfermedades preexistentes que las convertían en personas de riesgo. Bueno, en Estados Unidos, que tienen muchísimos casos de coronavirus, las cárceles realmente son ya focos de infección y de propagación del virus, porque, bueno, para tener una idea, hay 11 millones de presos en el mundo, y de esos 11 millones, 2,5 millones están en Estados Unidos. Tiene la mayor cantidad de reclusos por habitante. Estados Unidos tiene todo, todos los récords, todo, sí. O sea, donde revises está todo ahí. Todo lo malo, porque se lo alaba tanto, pero todo lo peor está en Estados Unidos también.
Bueno, hay una de las prisiones, Rikers, que es una de las más conocidas, que está en Nueva York, que tiene 4.000 presos, y de esos 4.400 ya tienen COVID, es decir, el 10%, que es una tasa altísima, cuando en la ciudad de Nueva York esa tasa de contagio es muchísimo menor. Otras cárceles también, como en Chicago, que hay 400 presos con COVID y 200 trabajadores de las cárceles. En Ohio, otro estado, el 73% de los presos dio positivo. Bueno, y a raíz de eso empezaron a tomar medidas bastante concretas. En la mayoría de los casos prohibieron las visitas, trataron de aislar a los enfermos, pero tuvieron que recurrir a otorgar prisiones domiciliarias, como sucedió acá en Argentina. E incluso personas que iban a terminar la condena en los próximos 2 o 3 meses, se les otorgó la libertad antes, ¿no? Para descomprimir también un poco las cárceles. Bien, así que eso por el lado de Estados Unidos. Eso es Estados Unidos. Bueno, después en Latinoamérica hubo bastantes motines, quizás los hayan visto. Bueno, acá en Argentina no fue un motín, sino fue una protesta, ¿no? En la cárcel de Devoto, pero en otros países como Venezuela hubo un motín. Todo arrancó porque, bueno, en el contexto de la pandemia se restringen las visitas de los familiares para, bueno, intentar realizar de alguna manera como un cordón sanitario para que no ingrese el virus a la cárcel. Y la precariedad de estos penales hace que muchas veces la alimentación de los reclusos dependa de lo que les llevan sus familiares. Así que, bueno, que prohíban las visitas se tradujo en hambre y enseguida en una protesta, en un motín que terminó con 40 muertos y casi 100 heridos en Venezuela. Bien. Bueno, sucedió también en Colombia, un motín, en Lima, en Perú. También todos con saldos de personas fallecidas y de muchísimos heridos. Y en muchos países, como sucede acá en Argentina, bueno, fue el Poder Judicial el que decidió otorgar prisiones domiciliarias, pero hay otros, que también fue un debate acá en Argentina, porque muchos enojados, bueno, criticaban al Poder Ejecutivo, incluso al mismo presidente, de ser el responsable de las prisiones domiciliarias. Bueno, eso en Argentina no sucedió, pero sí en otros países. En Colombia, por ejemplo, el presidente decretó él mismo, a través de un decreto, le otorgó la prisión domiciliaria, ¿sí?, a 4.000 personas, que eran grupo de riesgo, obviamente embarazadas, personas con enfermedades graves. En Chile también, el presidente Sebastián Piñera, a través de una especie como de indulto, no le permitió la prisión domiciliaria también a muchísimas personas, creo que alrededor de 1.000 y pico. Así que sí, en otros países lo que tanto se criticaba acá sucedió, el Poder Ejecutivo tuvo que ver, pero no así acá en Argentina. Sí, también en algunos países, bueno, es como un poco utilizado por las oposiciones y recalienta un poco el tema, ¿no? Como que lo llevan adelante y utilizan un poco eso. Sí, bueno, en Estados Unidos el presidente Trump dijo claramente que no estaba de acuerdo, y en Brasil, que también se otorgaron muchísimas prisiones domiciliarias por parte del Poder Judicial, Bolsonaro tampoco estaba de acuerdo. Y después, bueno, muchísimos países, España, Francia, Irán. En Irán se liberaron a muchísimos presos políticos, miles y miles. En Etiopía, en Afganistán, en Filipinas tienen cárceles para 40.000 personas y hay 215.000 personas. Un nivel de hacinamiento que, bueno, es gravísimo en este contexto de pandemia. Bueno, y así todos los países, así que... Sí, incluso si escuchás las declaraciones de Bernie, bueno, él también dice, por ejemplo, que no está de acuerdo. Sí, bueno, el gobernador de la provincia también dijo que tampoco avalaba del todo las prisiones domiciliarias. La realidad es que nadie quiere que un violador o un asesino termine de cumplir la condena en su casa, pero hay como un bien superior a todo eso, que es que no colapse el sistema de salud y no nos perjudique a todos también. Porque puede que no se contagie nadie en la cárcel, o puede que sí. Y en el caso de que se contagie a alguien, bueno, estaríamos ante un problema. Sí, en la locura del enojo, mucha gente salta con cualquier cosa y dice, bueno, si se agarran coronavirus, que mueran ahí, qué sé yo, pero si eso sucede, a esa persona la tienen que sacar de la cárcel, y claro, en el caso que necesite un respirador, bueno, lo van a tener que atender. Entonces se arma toda un tema sobre esto, ¿no? Que abre un gran debate. Sí, genera muchísimo enojo, pero bueno, algunos datos para tener en cuenta de acá, de Argentina.
para no enojarnos tanto en realidad. En Argentina la mayor causa de sobrepoblación de las cárceles tiene que ver con que la mitad de las personas que están detenidas están en prisión preventiva. Ujú. Es decir, no tienen condena. Y en la provincia de Buenos Aires el 25%, que es bastante igualmente, pero bueno, es el 25%, son delitos contra la integridad física, delitos sexuales o homicidios, delitos violentos. Pero el 75%, que es la gran mayoría en la provincia de Buenos Aires, son delitos contra la propiedad o por venta de estupefacientes, la mayoría. Uh-huh. Es decir, tienen un trasfondo de supervivencia económica en la mayoría de los casos. Sí. Y eso tiene que ver con los niveles de desigualdad que hay en la sociedad, ¿no? Uh-huh. La mayoría de las personas que cometieron esos delitos contra la propiedad o la venta de estupefacientes, al momento de cometerlo, no tenían niveles muy bajos de educación e incluso desempleo en el momento que cometieron los delitos. Así que hay muchísimas personas que no son ni violadores ni asesinos, que han cometido delitos que también, somos todos responsables de los niveles de desigualdad que hay en la sociedad, así que sería un buen momento para repensar, como estamos repensando la salud, el rol del Estado, el sistema capitalista en general, en esta pandemia, repensar también los contextos de encierro y las condiciones en las que se encuentran estas personas y la verdad que van a volver a la sociedad en algún momento. Sí, y la verdad que estaría bueno, sabemos que esto no sucede en la gran mayoría del mundo, ¿no? Algunos países lo implementan muy bien, pero todos esos niveles bajos, por delitos muy bajos, por estupefacientes o algún robo menor, realmente estaría bueno que se replantee un sistema donde esa persona se pueda después reinsertar en la sociedad de una manera buena, ¿no? Que no salga peor de la cárcel, que en muchos casos sucede, ¿no? No todos, sí, pero... la mayoría de los casos, uh-huh. Sí. Hay estadísticas que las personas que tienen acceso a la educación dentro de la cárcel, estas personas que cometen estos delitos, no estamos hablando de violadores o de asesinos, sino de estos delitos menos graves, aquellos que tuvieron acceso a la educación en la cárcel, tienen una tasa mucho más baja de reincidir en delitos. Sí, y tiene que haber un plan a futuro, ¿no? Y del Estado que después acompañe, que controle, que siga a esta persona, tal vez por un delito muy menor, estudiando dentro de la cárcel y después que pueda reinsertarse, ¿no? Sí, tal cual. Solo estamos hablando de las cárceles en este momento porque en realidad nos veríamos todos perjudicados con lo que por un posible caso de coronavirus ahí adentro, pero si no, estos temas nunca están en agenda y nunca se los trata y muchas veces nos dejamos llevar por el odio, por la bronca que nos dan algunas cosas y tampoco le damos lugar a estos temas, pero tienen que ser tratados. Exactamente. Así que esto es lo que sucede un poco en el mundo para que la gente sepa que no es solo en Argentina. Igualmente acá en Argentina justo ayer quedó como en stand-by ese fallo que permitía las prisiones domiciliarias, pero ya se habían otorgado algunas. Sí, y también hay que decir mucha noticia falsa dando vuelta, mucha fake news. Muchísima noticia falsa, muchas de otras partes del mundo, de personas que habían dejado salir. Creo que una noticia era de Turquía y la ponían como si fuera acá en Argentina y claro, uno se envenenaba cuando lo leía, pero no era de acá. Y después una jueza salió a decir de cierta cantidad de presos que habían sido liberados y después salió a decir que no había querido decir eso, que era mentira, una jueza de la nación, así que Sí, lo vi. Y también vi un informe que justo estaba relacionado a este tema, de que más del 70% de la gente en redes sociales comparte y ni siquiera abre la noticia. O sea, compartir, y ni siquiera entra a ver si existe el diario, si existe el portal, o chequear si está en otro medio antes de compartirlo, ¿no? Claro, pero lees un título y ya te quedas con esa idea. Exactamente. Así que esto es un poco lo que pasa en el mundo con las cárceles y las prisiones domiciliarias en el contexto del COVID. Y después tengo, para terminar, 3 noticias más que, últimamente estábamos dando noticias bizarras. Al final, estas no son tan bizarras, uh-huh. Alguna que otra es bizarra, son bastante particulares. Una es sobre Michigan, Estados Unidos, donde una multitud de gente, 4.000 personas más o menos, en contra del aislamiento, de la cuarentena, entraron como a la municipalidad de Michigan, al Capitolio de Michigan, encapuchados y con armas de fuego bastante grandes, a pedir que se levante la cuarentena. Justo estaba reunido el Poder Ejecutivo y Legislativo local para discutir cómo iba a seguir las medidas de aislamiento del COVID, y entraron estas personas gritando con armas de fuego, pidiendo que se levante la cuarentena.
obviamente, bueno, la policía lo sacó del local, pero no hubo como represalias muy graves para nadie porque, bueno, la exportación de armas es legal en Estados Unidos, así que quedó todo ahí. Y el presidente Trump, siempre una joyita, cuando se refirió a este tema, dijo que, bueno, que era buena gente, pero que estaban enojados. Y ayer ya estuvo tuiteando Trump de que la cuarentena se levanta oficialmente el 15 de mayo, así que tienen muchas ganas de que se reactive la economía. Sí, ayer vi un periodista que hablaba ahí desde Estados Unidos, es terrible, el Central Park, creo que ayer había muchísima gente, y tienen el récord de muertes en el mundo. Más de 70.000 muertes tienen ya. Y bueno, pero bueno, según Trump, esta gente solo está enojada, es buena gente. Entró con armas gigantes de fuego a un lugar lleno de personas, amenazando, porque nadie te pide en una protesta con armas que levantes la cuarentena. Pero bueno, otra es de Chile, que la comentaste vos la semana pasada sobre un carnet que iban a otorgar, como de alta de COVID. La cosa es así, si vivís en Chile y tuviste coronavirus y te recuperaste, el gobierno te da un carnet que en principio decían que, bueno, que al haber tenido coronavirus ya no iban a volver a tenerlo. Obviamente salió la Organización Mundial de la Salud y un montón de especialistas a desmentirlos, a decir lo que eso era gravísimo, que no estaba comprobado. Así que ahora, bueno, igualmente lo van a otorgar al carnet y dicen solo que por los 3 meses siguientes es muy probable que la gente no vuelva a contraer el coronavirus y que, como está el aislamiento y la cuarentena, se necesita que la gente que se recupera salga y empiece a trabajar y mueva la rueda de la economía. Así que, bueno, le otorgan este carnet. No está nada chequeado que si tuviste coronavirus no lo vuelvas a tener, y tampoco en 3 meses. Los casos que han estudiado en este poco tiempo han descubierto que incluso algunos volvieron a contraer el virus, pero bueno, un poco no tan fuerte, ¿no? Así que imagínate, en una ruta de Chile te pueden llegar a pedir el carné, el seguro, el carné de conducir y también el carné de COVID, libre de COVID, o que ya tuviste, no sé. Sí, rarísimo. Y la última es sobre África. Sobre Sudán, que bueno, finalmente van a penalizar la mutilación genital femenina, que es algo que por ahí nos suena extraño de esta parte del mundo, pero es una práctica que se sigue realizando en muchísimos países africanos sobre todo. Sudán hace 1 año y pico tomó el poder las fuerzas militares, derrocaron a un presidente que hacía 30 años venía como autoproclamándose presidente. Y en este contexto, bueno, se declara finalmente, se penaliza la mutilación genital femenina con penas de hasta 3 años. Y bueno, es una práctica que el 90% de las mujeres entre 15 y 50 años sufrieron esta práctica, que tiene, bueno, es tremenda para la salud, pero además salud física y psicológica, sobre todo, de estas niñas. Sí, leí el informe, vi el título y entré, quedé así como congelado. Creo que ya lo sabía, pero leí un informe donde, bueno, contaba con detalles algunas cosas, es terrible. Después te lo iba a mandar y me olvidé, pero lo vi. Lo leí yo también, sí. Bueno, y obviamente desde las autoridades dijeron que la intención no era criminalizar a los padres, ni a las personas en general, pero sí hacerlas tomar conciencia de que esta práctica es una violación tremenda a los derechos de estas niñas y bueno, y que realmente entendieran la gravedad de esto, tanto parteras, proveedoras de salud, los padres y la sociedad en general. Así que es una linda noticia, celebramos esa linda noticia entre tanta locura en este mundo. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias José, hasta el próximo miércoles. Dale, gracias Manu, nos vemos. Hasta luego, chau.